Bueno, muy buenos días, ingeniero Javier Vargas. Eh, Nuestra presentación es sobre mantenimiento preventivo de motores eléctricos, a cargo de Miguel Ángel Rojas y Jairo Pardo. Bueno, como introducción, primero decir que un motor eléctrico es una máquina eléctrica capaz de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Según la fuente de alimentación, se divide en motores de corriente continua, motores de corriente externa, eso lo sabemos. Para empezar, y antes de empezar con nuestra presentación sobre mantenimiento, primero que lo que tenemos que hacer es tener bien claros los reglamentos de seguridad, los cuales son indispensables antes de realizar cualquier maniobra ante algún sistema de, como pueden ser transformadores, motores, etcétera. Entonces, primero hay que asegurarnos de que todas las partes conectadas a una fuente de alimentación estén sin tensión, evitando una conexión fortuita. Evitando una conexión fortuita, queriendo decir que una conexión que pueda ser inesperada, ¿no? Y que nos pueda generar una sobrecarga y una descarga sobre nosotros. Entonces, si los trabajos de mantenimiento se suponen remover el motor de su emplazamiento, es decir, su lugar de reposo, es evidente también desconectar también los circuitos auxiliares eventualmente existentes, como resistencias calefactoras, ondas térmicas, ventilación, frenos, etc. Hay que cumplir ciertas reglas en cuanto a la seguridad, ¿no? Y existen 5 reglas de oro para trabajar en tensión, las cuales están aquí. Dicen que primero es desconectar, segundo prevenir cualquier posible realimentación, queriendo decir que el sistema puede activarse desde otro punto. Entonces tener presente eso, ¿no? Porque alguien más podría realimentarlo y causarnos una descarga a nosotros. Verificar, por tercero, verificar la ausencia de tensión, pues con los instrumentos necesarios. Cuarto, poner a tierra un cortocircuito, pues si alguna descarga se produce, esta vaya directamente a tierra. Quinto, proteger frente a alimentos en tensión y limitar la zona, con el objetivo de evitar de que pues, gente que no conviene o no debería estar ahí que hacer. Entonces, los accidentes producidos por electricidad son generalmente debidos a 3 específicos, que son contactos directos, que son el contacto con partes de la instalación habitualmente en tensión, contactos indirectos, contacto con partes de elementos metálicos accidentalmente puestos bajo tensión, es decir, cargados con tensión y que pues no creemos que están conectados, pero pueden generar una sobrecarga, una descarga en nosotros. Quemaduras por arco eléctrico, estas son producidas por la unión de dos puntos de diferente potencial mediante un elemento de baja resistencia eléctrica, es decir, por el aire, el mismo polvo, el mismo ambiente se carga y podría generar una descarga y generar un presente. Entonces, están las normas generales de seguridad, pues son varias, pero pues eso no conviene a nuestra exposición, pero ahí es necesario tenerlas en cuenta para evitar ciertos riesgos, ¿no? Entonces, pues vamos a leerlas de una forma pues rápida y son las siguientes. No manipular la instalación eléctrica si no está formado autorizado para ello. O sea, solo el personal autorizado y calificado podrá operar los equipos eléctricos, sean cuadros de maniobra, de puesta en marcha de motores, transformadores, máquinas, ingenieras, ordenadores, etcétera. Segundo, en caso de avería o mal funcionamiento de un equipo eléctrico, ¿qué hacer? Ponerlo fuera de servicio, desconectar la red eléctrica, es decir, desenchufar, señalizar la anomalía y comunicar la incidencia para su reparación mediante los cauces establecidos. Tercero, respetar las comunicaciones, revise los equipos eléctricos antes de utilizarlos. Todo equipo de trabajo con tensión superior a 24 voltios que carezca de características de doble aislamiento, es decir, que si no está especificado que el sistema tiene doble aislamiento, respetarlo, ¿sí? Porque nos puede generar una descarga. Si está conectado a tierra y protegido mediante un interruptor diferencial, hay que tenerlo en cuenta, o protegido mediante alguno de los sistemas admitidos por instrucciones del reglamento electrotécnico de baja tensión o al reglamento que estemos definidos, ya sea para el lugar donde estemos o en nuestro país. Y por último, no desconectar los equipos girando de los cables, siempre hay que desconectarlos de una forma apropiada, no jalando el cable, sino desde las cabillas directamente. Evitar el paso de personas y equipos sobre alargaderas o cables eléctricos.
Esta situación posibilita el deterioro y debilitación del aislante del cable conductor, así como otros casos de caídas. No utilizar herramientas eléctricas con las manos o los pies húmedos. Ya sabemos que el agua es conductora, el agua en condiciones ideales no lo es, pero pues el agua contiene iones, mugre, suciedades, iones disueltos que pueden funcionar como conductores de la corriente eléctrica y por las cuales también pueden recibir una descarga. Y decir que no hay que gastar bromas con electricidad porque es algo que debemos respetar. Y que si se produce un incendio o una descarga en algún lugar, no apagarla con agua, pues no es lo conveniente. Ya en cuanto al mantenimiento de los motores, máquinas rotativas, decir que es necesario realizar el mantenimiento irregular, las inspecciones y revisiones para reconocer y eliminar las averías a tiempo antes de que en consecuencia puedan resultar daños. Entonces hay como un cronograma que es bueno tenerlo en cuenta. No es muy largo, ¿no? Pero es necesario para que nuestras máquinas estén en óptimas condiciones, estén trabajando perfectamente y que pues evitando consigo así gastos más adelante como averías o donde digamos tengamos que parar todo un proceso en alguna industria, en algún sistema por no hacer las correcciones apropiadas en el tiempo adecuado. Entonces, ¿qué hacer? Primera inspección, después de aproximadamente 500 horas de servicio, como máximo después de medio año. Control de los conductos de aire de la superficie del motor, según el grado de contaminación local de donde esté ubicado el motor. Lubricación es importante, depende de las características que tiene el fabricante, pero es importante realizarlas periódicamente. Una inspección principal que se compone de una serie de actividades que describiremos más adelante y descarga de agua condensada según las condiciones climáticas. La inspección principal, según las especificaciones, se debe realizar una vez al año tras aproximadamente unas 10 horas de servicio. La inspección principal del motor. Entonces, estas comprobaciones se realizan con la máquina estática, por decirlo así, quieta. Es una inspección solamente visual. Entonces, lo primero que hacemos es comprobar los cimientos. No deben aparecer fisuras ni otros daños, como por ejemplo hundimientos similares, ¿no? La base donde está ubicado nuestro motor tiene que ser una base rígida, sólida, estable, que no haya a presentar deformaciones. Si es de concreto, que no esté agrietada, que no tenga filtraciones, entre otras cosas, ¿no? Debe estar perfectamente sólida. Siguiente es la comprobación de la alineación del motor. La alineación del motor debe encontrarse dentro de las tolerancias especificadas. La alineación es importante, pues un desbalance en esta alineación produce sobrecargas en el motor, un consumo mayor de corriente. Puede ser que su eje esté rozando con los bujes o otros elementos propios de la rotación del motor, porque está desbalanceado, desalineado. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque pueden haber sobrecargas en el motor, mayor consumo de corriente. También en daños mecánicos. Son muchas de las situaciones que se pueden presentar por esta situación. Entonces es importante que revisemos la alineación del motor. Lo siguiente es la comprobación de los tornillos de sujeción. Todos los tornillos utilizados en las uniones mecánicas y conexiones eléctricas deben estar firmemente apretados. Bien fijos. Comprobar el estado de la carcasa, cómo es la carcasa del motor, cómo están las conexiones, cómo están los tornillos, cómo está la ventilación. Durante la inspección principal también se puede comprobar el estado de los cables del motor y el estator, que cualquier tipo de motor presenta las mismas características. Entonces, ver el estado de si están quemados, si se encuentran rotos o si hay un desgaste de lo que es el esmalte que rodea los elementos. Luego pasamos a lo que es la comprobación de las resistencias de aislamiento, que se debe para comprobar ese estado simplemente hay que hacer fluir una carga a lo largo del estator o del rotor y verificar que ya no haya ningún flujo de carga entre alguno de los dos. Asimismo,
magnetismo entre el estator y la armadura del sistema. Con este propósito podemos ver, digamos, si hay algún problema en el mismo circuito, como por ejemplo aberturas o cortes o daños en lo que es la cobertura del cable y de cualquiera de los dos elementos. Luego pasamos a lo que es la evaluación del rotor. Para ello, pues podemos ver la calidad de la grasa que se usa después de 10.000 horas de mantenimiento. También podemos ver lo que es la vibración que hay en el rotor durante la ejecución o durante el funcionamiento del dispositivo en una carga óptima. Para ello, pues en algunos casos, botones grandes, medianos, se dice que son 0.8 milímetros de vibración, mientras que en los pequeños dice que es 0.5 milímetros de vibración. Pasamos a lo que es la carga de arranque. Entonces podemos ver que la velocidad nominal, el torque nominal, es la que aparece en la placa de características de velocidad en baseo. Sin carga no aparece en la placa de características, pero sí en las fichas mecánicas. La velocidad mínima temporal normalmente se da en 150 del torque nominal y es transitoria, y si permanece por tiempo prolongado se puede producir daños permanentes en el motor. ¿Esto qué quiere decir? Pues si hay un daño, no se controla, a lo largo no puede ser reversible y el motor deja de ser útil y irreparable desde el punto de vista económico. Ahora vemos lo que son las operaciones cíclicas de mantenimiento con el motor en marcha. Por ejemplo, la limpieza exterior, que es si está prendido, se puede igual con un trapito limpiar por encima. Comprobar una buena ventilación y los calentamientos anormales. En ese, tiene que ver eso porque pues, todo motor tiene un sistema de ventilación atado a su rotor. En la parte trasera tenemos que ver que esa área esté siempre despejada. También ver lo que es si está muy caliente el motor, hay que suspender el tema y revisar que haya un buen funcionamiento en lo que es la resistencia de los cables del rotor o el estator. Observar ruidos anormales, si el motor tiene algún ruido que no es conocido, o digamos puede ser a causa de que esté aflojado en lo que es los tornillos que lo aseguran a la base. Y también, digamos, si hay olores a quemado o vibraciones externas, es porque puede haber un daño en el circuito del mismo motor, de los embobinados, o digamos las vibraciones provocadas en lo que ya dijimos, que es los pernos que tienen el motor en la base deben estar bien amarrados, o en algunos casos es el desgaste de los mismos. Otra cosa es el estado de los rodamientos, muy importante, siempre tiene que tenerse en cuenta lo que se dijo anteriormente, de lo que es los 0.8 milímetros de vibración, que no sobrepase esto. Si esto llega a suceder, hay que mandarlo a recalibración. También hay que ver lo que es la carga, pues todo motor tiene una carga a la cual puede trabajar. Si se sobredimensiona el motor, pues no trabaja bien, y si por ejemplo no se le pone una carga máxima o mayor a la que puede usar, puede haber sobrecalentamiento o un exceso de consumo por parte del mismo, lo que disminuye su eficiencia y lo desgasta más rápido. Ahora podemos ver lo que es comprobar la carga con aparatos de medida. Entonces pues se puede conectar el motor a la señal y al hacerlo girar no tiene que haber una pérdida de lo que es la red eléctrica. Comprobar si se rozan las cadenas, bandas o correas que actúan sobre el mismo motor. Por ejemplo, si el motor se usa en lo que es la distribución de algún elemento por medio de cadenas, o sea, distribución de fuerza por medio de cadenas o correas, tiene que ver que estas correas estén adecuadamente conectadas con el sistema de transmisión y con el mismo rotor. Luego comprobar la influencia de agentes externos como polvo, agua. Si el ambiente es extremo, por ejemplo, que es lo que es en la cosecha de palma de cera, se tiene que ver que el motor esté protegido y cuidado siempre en ese momento. Luego lo que es la limpieza exterior, cada 2 semanas se debe llevar a cabo. Comprobación de vibraciones y mantenimientos y calentamientos normales cada 3 semanas. Comprobar el estado de los rodamientos cada 4 semanas. Comprobar la carga cada 4 meses. Comprobar de roces, poleas y bandas cada 4 meses. Limpieza general interior y exterior una vez al año. Comprobar las conexiones anual. Por lo general esto que se hace una vez al año, cada 4 años, son eventos que tienen que hacerse con el motor fuera de marcha, por lo cual se disminuye la producción, por lo cual se dice siempre que se hace cada cierto tiempo.